En nuestro camino por la historia mesopotámica, hemos conocido grandes culturas como la Sumeria, imperios como el acadio, el paleo-babilónico o el imperio antiguo asirio, tribus nómadas como los guti, amorreos y casitas, pero nos faltaba una ficha para completar el rompecabezas: Elam. Haciendo memoria, en el episodio de las Lamentaciones de Ur, hice una breve introducción a la civilización elamita, de los que he seguido hablando esporádicamente cuando cruzaban camino con los grandes reinos mesopotámicos. Pero Elam merece más, mucho más, y es por ello que hoy empezamos un nuevo de historia para una civilización que jugó un papel determinante en la historia mesopotámica. Así que ponte cómodo y disfruta de este viaje por Altanti, la tierra al otro lado de los montes sagros, que los mesopotámicos conocían como Elantu. Sed bienvenidos a Elam. Pero antes de empezar con el recorrido por la historia elamita, déjame recordarte que me puedes encontrar en redes sociales, en Instagram, TikTok y por supuesto en YouTube. Allí me podrás encontrar como De Historia Podcast. Dicho lo cual, comencemos nuestro viaje por la tierra de Elam. Pero lo primero que tenemos que saber es dónde estaba ubicado Elam. Pues esta tierra estaba en lo que hoy es el actual Irán. Formaban parte de este territorio la Susiana, con su capital en Susa, a la altura de la orilla mesopotámica del Golfo Pérsico. Awan, al noroeste de Susa. Pashime, en la costa nordeste del Golfo Pérsico, desde Uzistán a Bushir. Después viene Cheriún, a lo largo de la misma costa, hasta Bandar Abbas. Elam, propiamente dicho, con su capital en Anshan, la actual Malián, más arriba, hacia el interior. Y Damarás, entre Gutium y la Susiana. Zapchali, desde Anshan hasta el mar Caspio. Y Simaski, más allá de Kermán, en la frontera con Marashi, una entidad políticamente independiente y que nunca formó parte de Elam. Si te has quedado confundido con estos nombres, no te preocupes porque voy a dejar un mapa en la pestaña Comunidad para que todo esto que he comentado se vea más claro. Los orígenes de Altanti, como se conocía esta tierra en la lengua elamita, hay que buscarlos primero en Susa, considerada una colonia mesopotámica del periodo de Uruk, a finales del cuarto milenio antes de Cristo. Los hallazgos arqueológicos como sellos cilíndricos, bolas de contabilidad y tablillas equiparan Susa con el resto de ciudades sumerias de la época. Esto indica que las instituciones de gobierno y la organización social eran muy parecidas
tanto que se puede afirmar que esta zona formaba parte integral de la cultura mesopotámica a todos los efectos al final de este periodo histórico. Agotada la cultura de Uruk, la llanura de Susa fue ocupada por una población distinta a comienzos del tercer milenio a.C. Estas gentes hablaban una lengua aglutinante distinta del sumerio y muy poco conocida. Tenían su propia escritura, también muy diferente de la sumeria, aunque también escrita sobre tablillas de arcilla. Estos eran los elamitas. Como comentaba en las Lamentaciones de Ur, el origen de estos elamitas no se ha podido identificar. Algunos estudiosos consideran que habían bajado de los montes Zagros, provenientes del interior de Irán. Otros los ubican en las migraciones provenientes del Valle del Indo durante el sexto milenio a.C. Pero aquí el dato curioso de los elamitas es su etnia. Según los historiadores como Lenormand, eran de raza negra y hay varios indicios que parecen confirmarlo. Por un lado tenemos unas tumbas vidriadas encontradas en Susa, donde los personajes representados eran negros. Contenu realizó en 1927 una descripción de los habitantes de Susa como gente de nariz aplastada, pómulos prominentes y labios abultados. Un bronce del siglo VIII a.C. encontrado en Luristán muestra una torre con defensores cuyos rasgos los hacen sin duda negros. También los nombres de algunos soberanos elamitas parecen tener relación con lenguas africanas. Y al igual que pasa en muchos pueblos africanos, en el antiguo Elam, la mujer legitimaba el poder real. Y para completar, una carta encontrada en los archivos reales de Mari es muy esclarecedora al respecto. A mi señor dile, así habla Amishtamar, tu servidor, que tu Dios y el Dios Dagán, señor del país, rompan las armas de los elamitas, aunque si vienen a las orillas del Éufrates, no se distinguirán como las hormigas de la orilla, que unas son blancas y las otras negras. En cualquier caso, hay que decir que estos datos no son suficientes para resolver este enigma de la etnia de los elamitas. Bien, ya sabemos dónde estaba ubicado Elam y el posible origen del pueblo elamita. Ahora es momento de saber en qué momento, nunca mejor dicho, apareció el reino de Elam en la historia. La primera mención que nos llega de esta tierra viene de la época del rey Mevagaresi de Kish, hacia el 2700 a.C. Aquí en una tablilla se informa que Elam fue vencido por este rey. Mevagaresi, quien doblegó las armas de la tierra de Elam, fue rey y reinó 900 años. Mucho más tarde, en tiempos de Eannatum de Lagash,
hacia 2450 a.C., los elamitas fueron rechazados por este rey en el canal Suhur. Elan se batió con Eannatum, pero a Elan hizo regresar a su país. Más adelante, este mismo rey se vanagloria de haber sometido a Elan en nombre de su dios Ningirsu. Eannatum, rey de Lagash, sometió a Elan y Subartu, países de la abundancia. Venció a Susa. En ningún caso se saben las causas de estas guerras, pero sí que se demuestra la importancia que tenía Elan en estos tiempos remotos. También se puede apreciar que Elan y Susa eran entidades políticas distintas por esta época, al igual que Awan, ciudad que tuvo dinastía con mando en Sumer en tiempos protohistóricos según la lista real sumeria. Las relaciones comerciales entre Sumer y Elan están mejor documentadas. En tablillas encontradas de los reinados de Lugalanda y Urukagina de Lagash, se puede comprobar un intenso intercambio de mercancías entre las dos tierras, desde plantas y materias primas como la madera, hasta esclavos y animales. Los elamitas obtenían de este intercambio cebada, harina, sebo, trigo, dátiles y queso, así como ungüentos. De Elan también se obtenía bronce, fabricación en la que eran muy diestros los elamitas. La riqueza de Elan era celebrada por los sumerios, el cual era considerado el país de la abundancia. Esta puede ser la explicación de las constantes guerras que sostuvieron ambos pueblos. Por eso no es de extrañar que los acadios fijaran su atención en esta tierra. El acadio es el primer imperio mesopotámico que parece haber ejercido una hegemonía en Elan. Para los elamitas, la primera consecuencia de esta situación llegó en la época del enfrentamiento entre Sargón y Lugalsaguesi. Desde tiempos remotos, los elamitas habían estado pugnando por el control de los puertos del Golfo Pérsico, una de las 3 rutas comerciales de las que dependía Elan, junto a la ruta caravanera desde Anatolia, de donde llegaban los metales, y la ruta de la India. Los puertos del Golfo ya habían sido cerrados por Lugalsaguesi, y así continuó bajo los acadios. Esto obligó a los elamitas a buscar una ruta alternativa y encontraron en la ciudad de Mari, en el curso medio del Éufrates, un aliado inesperado. Allí llegaban las mercancías del comercio fenicio del Mediterráneo y que más adelante sería importantísimo para los reinos mesopotámicos. Sargón conquistó Mari y en sus inscripciones hace mención de ello junto con Elan. Desde el mar inferior los ciudadanos de Akkad detentaban los gobiernos. Mari y Elan estaban delante de Sargón, el rey del país. Elan también fue vencido, y en otra inscripción el rey acadio se jacta enumerando a los reyes, gobernadores y a los dignatarios junto con las ciudades en que había conseguido un enorme botín. Gracias a ese texto,
se pueden deducir que la guerra de conquista tuvo una gran repercusión, pues toda la plana mayor del Gran Elán, Marashi, Cheriún, Susa, Aguán y Urúa se unieron para hacer frente a los acadios. Este gran ejército se presenta como aliado de Elán y no como regiones integradas en su territorio. Todos los reyes y gobernadores fueron hechos prisioneros y llevados a Akkad. Entre ellos estaba Isi-Brasibu, rey de Elam, y su hijo Luji-Shan. A pesar de esta victoria, Aguán y Marashi siguieron dominando Elán, aunque Susa sí fue convertida en provincia acadia. Rimush, el hijo y sucesor de Sargón, tuvo un gran enfrentamiento con una nueva coalición elamita. Esta alianza estaba compuesta por Elán, Marashi y Sáhara, y la batalla tuvo lugar en las cercanías de Susa. Esto ocurrió en el tercer año de reinado del rey acadio. Rimush, el rey de Kish, deshizo en una batalla a Abalgamash, el rey de Marashi. Luego Sáhara y Elán se reunieron en el interior de Marashi para el combate, pero venció y mató 16.212 hombres y capturó 4.216 prisioneros, entre ellos el rey de Elán. La derrota fue tan aplastante que Marashi perderá a partir de ahora su importancia política y su influencia en Elán y Mesopotamia. Se cree que el rey elamita vencido fue el mismo que se enfrentó a Sargón, Isi-Brasibu, que no fue capturado en aquella ocasión sino ahora, dejando Elán como una provincia acadia. Los elamitas rebeldes se refugiaron en Anshan, que unidos a la gente de la costa intentaron resistir el dominio acadio. Anshan vuelve a ser mencionada en el reinado de Manishtusu, en alianza con Cheriún y una coalición de ciudades del otro lado del mar, en la costa arábiga. Los elamitas lo intentaron de nuevo, pero fueron vencidos. Manishtusu, rey de Kish, cuando venció a Anshan y Cheriún, hizo atravesar el mar inferior a sus barcos. Las ciudades del otro lado del mar, en número de 32, se aliaron para la batalla, pero él triunfó y sometió a sus ciudades y mató a sus príncipes. Del bando acadio estaba Susa, provincia acadia desde tiempos de Sargón, y cuyo gobernador, Eshpun, se declara servidor suyo. También estaba Pashime en la zona costera limítrofe con Cheriún. Esta última, que estaba bajo poder acadio desde Sargón, se independizó en tiempo de Rimush. Parece ser que en algún momento Elán se independizó, pero el hijo y sucesor de Manishtusu, Naran-Sin, vuelve a recuperar el territorio. En una inscripción detalla la conquista de Elán en su totalidad hasta la frontera con Marashi. Era la primera vez que aparecía una indicación territorial de Elán, al parecer ya bastante extenso en estos tiempos. La sumisión de Elán se narra con desprecio en el poema La maldición de Akkad. Elán llevaba a Inanna,
en Akkad cosas para ella como asno cargado de fardos. Tras esta victoria, Naram Sin pasaría a llamarse Rey de las 4 regiones, un título que se haría prestigioso y que adoptaron muchos reyes posteriores. Con Sharkalisharri, que subió al poder hacia 2210 a.C., las tornas se cambian. En un año de reinado indeterminado, tuvo una victoria sobre Elan y Sáhara, pero esta vez sería en territorio acadio, en la ciudad de Akshak. Un virrey de Susa llamado Epirmupi estaba al mando de esta coalición, lo que indica que se sintió lo suficientemente fuerte como para desafiar al poder acadio. En de Naram Sin al terror Guti mencioné a un rey elamita que fue capaz de asediar a Gadé, la capital del imperio. Su nombre era Pusurin-Susinak. Este personaje se considera un soberano elamita que independizó a Elan del imperio acadio en tiempos de Naram Sin y su hijo Sharkalisharri, pero parece ser que la historia de su origen es bastante diferente. Para empezar, no era elamita. En las inscripciones que se conservan, en una lengua desconocida, no hace mención a ningún dios de Elan, y en nombre de su padre, Chimbisku, hacen de este personaje un norteño emparentado con las regiones de Simurrun y Lulubun. Sus títulos, escritura y nombre son acadios. Esto se explica porque Susa era su sede de gobierno, ciudad que en estos tiempos era Acadia. La actividad de este rey no era solo militar, también constructora y de organización, lo que lo hace la personalidad más revelante de la historia de Elan. En un principio se hizo llamar gobernador de Susa, para después llamarse gobernador de Susa y virrey del país de Elan, títulos propios de los servidores del rey de Akkad. Llevó a cabo campañas militares contra otras ciudades elamitas como Utsana y Unur, territorio controlado por la dinastía de Simaski, que también acabó sometida a Pusurin-Susinak. Con Elan bajo su control, dirigió una nueva campaña contra las ciudades del norte de Sumeria, apoderándose de algunas ciudades importantes. Es posible que llegara hasta Agadé, hecho narrado en el episodio al que hice referencia y del que dejaré enlace en la descripción. Tras esto, se llegó a llamar Rey de las 4 regiones. Para su señor, Pusurin-Susinak, el poderoso, el rey de Sawan, el hijo de Chimbisku, el año en que Inshushinak le miró y le dio las 4 regiones, construyó una escalera de piedra. Las últimas noticias de este rey se encuentran en 2 textos, el código de Urnammu y la inscripción de Isin. De acuerdo a estos textos, Urnammu expulsó al rey elamita de los territorios sumerios que había conquistado no hace mucho. Pero no lo hizo solo. El famoso Gudea de Lagash también participó en la campaña, hecho indicado en 2 ocasiones.
El dios Ningirsu, su rey amado, le abrió las rutas desde el mar inferior hasta el mar superior. Abatió por las armas a la ciudad de Anshan de Elan. Su botín introdujo en el antiguo templo en Nimmu para su dios Ningirsu. Con esta victoria los sumerios lograron reabrir las rutas comerciales, comenzando una época de prosperidad para este pueblo, el llamado Renacimiento sumerio. Coincidiendo con la apertura de las rutas comerciales con el Golfo Pérsico, Gudea se propuso construir un nuevo templo a su dios Ningirsu. Elan y Susa aportaron mano de obra y Magan y Meluja madera. El elamita vino de Elan, el susiano de Susa, Magan y Melujan, en las montañas, reunieron madera. Para construir el templo de Ningirsu, Gudea los reunió en la ciudad de Girsu. Tras esta derrota ante los sumerios, Puzurin-Shushinak desaparece de la historia. Se sabe que su familia fue hecha prisionera, junto con gentes de Simurrun y Lulubun, aliados del rey en la guerra. Tras la desaparición de este rey, el dominio de Elan se lo disputó Simaski, país cuyo pueblo era originario de la India. Llegaron a controlar Anshan, pero no consiguieron llegar a la Susiana, que quedó en manos de una familia real genuinamente elamita, al frente de la cual se encontraba el rey Utrantenti. Su sucesor, Indatuin-Shushinak, es un poco mejor conocido, pues en una inscripción encontrada en Susa informa que es hijo de Pepi y llevaba los títulos de gobernador de Susa y virrey del país de Elan, titulatura en la línea de los gobernantes acadios y de Puzurin-Shushinak. Esta dinastía de reyes elamitas controlaron Susa durante los reinados de Urnammu y Chulgi, hasta que éste conquistó la ciudad hacia el final de su reinado, imponiendo un gobernador sumerio y erigiendo un templo al dios de Susa. Chulgi, rey de Ur, rey de Sumer y Akkad, al dios Inshushinak, su templo construyó y restauró. Durante el reinado de este rey sumerio, Simaski era la única región de Elan que permanecía independiente. La conquista de esta tierra se celebra en uno de los himnos dedicados a este gran rey. Mi buen arma superior decidía, Utu sometió a Elan a mi yugo, país rebelde a mis armas, que se levanta una y otra vez. Su población, como los granos de polvo, se contaba en Sumer y Akkad. Para las fuerzas de las palabras elamitas, conozco su antídoto. A pesar de los esfuerzos de la dinastía de Simaski por obtener la supremacía en la región, Elan seguiría bajo el dominio sumerio con los siguientes reyes de la tercera dinastía de Ur. Chusin, que reinó desde 2037 a 2029 a.C., les derrotó en una gran campaña el 7º año de su reinado e hizo prisioneros
a todos los jefes importantes, excepto a los reyes de Simaski. El dios Enlil ha permitido a Chusin, el fuerte, rey de Ur y de las 4 regiones, favorito de Enlil y de Sin, devastar los países de Simaski, el país de Satchali, el país de Sigris, el país de Yabulmat, el país de Alumidatun, el país de Garta, el país de Chatilu. En total 6 países. Con el oro que se llevó como botín, moldeó su estatua y la dedicó a Enlil, su señor, por su vida. A pesar de todo, Simaski se recuperó y bajo el reinado de Ibbi-Sin, que va del 2028 a 2004 a.C., logra conquistar Susa. Esto ocurrió en el 3er año del reinado del rey sumerio. Ibbi-Sin realizó 2 campañas puntuales contra los elamitas, en donde logró recuperar Susa. Pero en el último año de su reinado, los elamitas, conducidos por el rey de Simaski y en coalición con Subartu, atravesaron el Tigris y marcharon sobre Ur. El rey se atrincheró en su ciudad, que fue sometida a asedio y finalmente fue saqueada. Ibbi-Sin fue hecho prisionero y llevado hasta el confín de Anshan, tal y como se narra en el poema La queja de Ibbi-Sin. Que los simaskianos y los elamitas, los enemigos, les alcancen. Que el rey de Ur, levantándose por sí mismo, abandone el palacio. Que Ibbi-Sin vaya al país de Lan, desde la montaña Sau hasta el confín de Anshan vaya. Este acontecimiento, que narré en las lamentaciones de Ur, marcó el final de la 3ª dinastía de esta ciudad y de su imperio. Los poemas literarios posteriores, conocidos como Lamentaciones, culpan a Elan y Simaski del horror y la destrucción, acusados de cometer sacrilegios contra los templos, como narra la lamentación sobre Sumer y Ur. Que Simaski y Elan, los enemigos, habitan en sus moradas. Que Ibbi-Sin se ha llevado al país de Elan en cadenas. Que desde el monte Sabu en la orilla del mar hasta la frontera de Anshan, como un pájaro que abandona su nido, a su ciudad no regrese. Enlil a Elam, el enemigo de su país, ha hecho salir. La región de Lagash fue entregada a Elam. Hacia el sur, Elam marcha para matar y acabar. Hacia el sur, Elam como una ola surge. Por segunda vez, a Elam, el enemigo de su país, hizo salir. Allí, esclavitud, Elam, ¿quién nos seguirá? En el exterior con las armas de Elam seremos abatidos. Elam, como una gran ola que surge, puso allí los espíritus de la muerte. Que pase por el país de Anshan, que pase por los países extranjeros, al país de Anshan como una mala tormenta que lo asole. Elan y Simaski, dirigidos por Indatu I y Kindatu, fueron los culpables de este hecho luctuoso. Los sumerios perdieron importancia y ocuparían su lugar los amorreos, como ya hemos visto en anteriores episodios. Y sería la primera vez que los elamitas intervendrían decisivamente en la historia mesopotámica.
los elamitas dejaron una guarnición en la devastada ciudad, que sería expulsada por Isbierra de Isín, que tras esto se proclama rey de Ur. Este soberano estableció relaciones comerciales con Simaski y Elán, pero al final de su reinado estalló de nuevo la guerra. Isbierra vencería a Kindatu de Simaski y lo haría retroceder hasta su tierra, liberando los territorios elamitas desde Pashime en el sur hasta Satchali al norte, desde Aragua en el oeste y Marashi en el este. A partir de aquí la suerte de los reyes de Elán y Simaski es desconocida. El sucesor de ambos, Tanruhuater, hijo de Indatu, consta según los registros como gobernador de Susa, ciudad tal vez dependiente de Isín en esta época. Chu-Ilishu, el sucesor de Isbierra, menciona en una de sus inscripciones la recuperación del dios Nana, trayéndolo desde Anshan a Ur. Esto fue posible por la derrota de Kindatu y la liberación de los territorios efectuada por su antecesor. Con la vuelta de la estatua del dios, también regresaron numerosos ciudadanos sumerios esparcidos por territorios elamitas. El rey de Isín, Lipitistar, que gobernó de 1934 a 1924 a.C., es el último rey que relaciona a Elán con su ciudad. Gungunun de Larsa, que gobernó de 1932 a 1906, se hace con el control de la zona. Este rey conmemora la destrucción de Pashime en su tercer año de reinado y en el quinto la de Anshan. Susa también queda bajo el control de Larsa. Como curiosidad, en esta primera dinastía de Larsa, entre sus gobernantes hay reyes originarios de Elán como Guaratzin y Rinzin. $60 después del gobierno de Gungunun, la dinastía de Simaski desaparece de los textos mesopotámicos. Llegaría una nueva dinastía, la de los Sukalmag. Este es un término acadio y resulta ciertamente extraño su uso por esta nueva dinastía elamita. Lo que se sabe es que era utilizado en las versiones acadias de los textos encontrados en Susa, ciudad de población acadia, sin que se conozca la verdadera titulatura en lugares de población elamita. La nueva dinastía real, de la que no se saben sus orígenes, tenía su asiento en Anshan, capital de Elán. En Susa estaba el Sukal, o rey. Las noticias desde Elán cesan hasta el reinado de Sanshiadad I. Mientras este rey subía al trono, los elamitas derrotaban a Ipikadad II de Snuna, como el mismo rey asirio lo narra en una crónica. Bajo el epónimo de Charrumadad, el elamita causó la derrota de Ipikadad y el rey Sanshiadad entró en la casa de su padre. La documentación encontrada en Mari nos muestra al rey de Elán como el soberano más poderoso del Próximo Oriente, haciendo Sanshiadad y el reino de Snuna como contrapeso al poderío elamita. Tras la desaparición del rey asirio, Snuna, que era el intermediario de Elán y Mesopotamia en el comercio de lapislázuli y estaño,
fue derrotada por los elamitas que iban en coalición con Mari y Babilonia. Después de esto, los elamitas se instalan en la Alta Mesopotamia. Desde entonces los Zukal de Elam son tratados en las correspondencias con los reyes mesopotámicos como mi padre, a diferencia de mi hermano. Tal era el grado de sumisión que los reyes locales deben salir al encuentro de los mensajeros elamitas y posternarse ante ellos ofreciendo un sacrificio de carne. Hay noticias de que el Zukal de Elam, Sigüepalar Upac y Kuduzulus, Zukal de Susa, reciben numerosos regalos en forma de vasos, oro, plata y vino. Pero los elamitas no se detuvieron aquí. Aliados con Esnuna, el elamita Cunán toma la ciudad asiria de Chubat Enlil. Tal suceso tuvo un gran impacto entre los reyes amorreos. Este Cunán ejercía de virrey, transmitiendo las órdenes del Zukal a los reyes amorreos, que debían visitarlo en su ciudad. En su punto más álgido de poder, los elamitas se proponen conquistar Larsa para quedarse como únicos proveedores de lapislázuli, al tiempo que planifican la invasión de Babilonia. Pero Hammurabi y Rin Sin de Larsa se enteran de los planes del virrey elamita y formalizan una alianza que finalmente derrotan a los elamitas. La derrota elamita tuvo como consecuencia la pérdida de Chubat Enlil en manos de Sinrilin, a no poder recibir refuerzos del Zukal de Elam. Los elamitas se repliegan, pero eso sí, en el camino de vuelta a su tierra, aprovechan y saquean Esnuna. A pesar de todo, la expulsión de Elam no mermó su superioridad y tampoco significó una ruptura de relaciones con los estados mesopotámicos. Salvo algunas menciones aisladas, las fuentes se enmudecen y nada más se sabe de Elam de los Zucalmat. El último rey de esta dinastía, Kutnatsur IV, ya no menciona en su sello la titulatura de Zukal de Susa, posiblemente porque se había independizado formando una nueva dinastía, tal vez relacionada con los casitas. Y aquí terminamos este primer gran repaso a Elam, un pueblo, una civilización, un reino o una confederación de pueblos, como hemos visto, que estará muy presente en la historia de Mesopotamia. Esto solamente ha sido el inicio. Ha sido más largo de lo que suelo hacer los capítulos. Hemos resumido bastante, aunque me he quedado con lo principal. Esto es lo que he encontrado, lo que yo he sacado en claro, según la documentación de la que he hecho uso. Voy a dejar las referencias por si quieres ampliar lo que comenté en este episodio. Y si ya eran complicados de pronunciar algunos nombres, sobre todo sumerios y amorreos, los elamitas se llevan el premio. He tenido que grabar y regrabar más de una vez. Pero bueno, he de decir que me lo he pasado muy bien haciendo
este episodio. Le tenía muchas ganas al Leland de meterle mano a esta civilización. Y qué mejor manera de empezar el tercer mes de 2024 que inaugurando un nuevo de historia. Así que muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente.